tengo a dónde ir sino a ti. Tu presencia, Señor, es mi necesidad. No tengo a dónde ir sino a ti. Tu presencia, Señor, es mi necesidad. Aleluya, gloria a Dios. Es bienvenido usted a este momento de intimidad con el Señor. Usted sea bienvenido una vez más a la casa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo el Arca en Cochabamba, Bolivia. Sea una vez más bienvenido. Le agradecemos al Señor porque Él hace posible que esto suceda, porque sin su mano, sin su consentimiento, no podríamos hacer absolutamente nada. Todo lo que hacemos, el respirar, el caminar, el prodigar amor, e incluso hasta el enojarse sin que Él no consintiera, no podríamos hacerlo. Bendecido sea el pueblo de Dios, bendecido sea el pueblo de Israel, bendecido sea el pueblo santo y el que busca de la santidad del Cristo, aquel que anda caminando con el Señor sin mirar a diestra ni a siniestra, simplemente teniendo como norte al Señor Jesucristo. Pueblo de Dios, pueblo adquirido por aprecio de sangre, sea usted bienvenido a la iglesia de Cristo el Arca. Bendito sea, bienaventurados son todos aquellos que están escuchando y aprendiendo la palabra del Señor. Hoy tenemos algo muy particular porque estamos en tiempos difíciles sobre la tierra. Hay tantas conjeturas, tantas formas de mirar, de expresar esto que está pasando, pero lo único que sabemos que todo esto es el principiar de algo que ya se venía venir. Aquel que es estudioso de la palabra, aquel que es buscador de la palabra, sabe que estas cosas el Señor ya lo había anunciado. Hay muchas cosas más que van a suceder. Como le decía hace tiempo atrás, son principios. Y no lo digo yo, lo dicen muchos. El mismo Cristo lo dijo y nos enseñó. Son el principiar de dolores. Así como la mujer de parto, que para dar a luz necesita pasar y estar preparada para la etapa final. La etapa final, aquella que todo padre, toda madre espera. Aunque hay dolor, aunque hay llanto, pero cuando llega el fruto, ahí hay fiesta. Los dolores se olvidan, las vicisitudes se olvidan, pero se centra uno en la nueva vida que hay. Y eso es lo que va a suceder ahora. Ya muy pronto estará naciendo el Hijo de Dios. Ese Hijo cambiado de cuerpo de pecado a cuerpo celeste. Ese ser que va a poder estar mirando al rostro de su Creador. Por eso, camine con el Cristo, no se olvide, anda en pos de Él. Caminemos. No es fácil. Yo le animo a usted que está ahí viéndome, yo le animo a que continúe en este precioso caminar. No se olvide que usted tiene a alguien que está a su lado. Sí, en los momentos más difíciles, usted que está escuchando, tal vez está pasando una situación difícil, tal vez está viendo que está mermando su alacena, tal vez está viendo que su familia está mermando en número, pero algo le voy a decir:
tenga fe, no pierda fe. Así como José, cuando estuvo en la cárcel, no estuvo un día, no estuvo 10 días ni un mes, estuvo varios años, tanto así que lo olvidaron, tanto así que sus hermanos que sabían que lo habían vendido, ellos también lo habían olvidado. Pero llegó un día que él fue sacado de entre las mazmorras, fue sacado de la oscuridad a la luz, fue sacado siendo el mismo, fue levantado y colocado en el sitial que Dios ya tenía de antemano colocado para él. Asimismo, Él estará haciendo con nosotros. Él pondrá el sitial. Tenga paciencia, tengamos paciencia. Esto ya acaba, ya termina. Falta poco, porque el Señor viene y nuestra mayor recompensa se llama Jesucristo. Él nos colocará la corona de victoria, pero solamente alcanzarán victoria aquellos que alcanzan la paciencia. No se desanime, busque ánimo. Si usted está por decaer, camine, busque a los lados, busque arriba, busque abajo, porque a donde usted mire siempre va a encontrar el rostro de Jesucristo, ese rostro que está ahí para alentarle, ese rostro que está ahí para decirle un poco más, un poco más, un poquitito más, paso a pasito, ya llegarás junto a mí. Ese es lo que damos la fe, sigamos caminando con la frente en alto. Aleluya. Bueno, como es la buena costumbre en la Iglesia de Cristo, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Este día estaremos un poquito inmersos en el Antiguo Testamento. Nos vamos a hacer viejos un poco en la cuestión del conocimiento. Viejos en el sentido de que vamos a hacer un retroceso, una retrospección al mundo, al tiempo del Antiguo Testamento. Sí, a la historia de nuestros patriarcas, a la historia del empiezo de un pueblo, sí, de un pueblo. Aleluya. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Ahí en el Antiguo Testamento es parte de los 5 libros que componen el Pentateuco, o como se los conoce, los libros de la ley. Sí, Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Amén. Verso 21. 32, 21 del libro de Deuteronomio. El Señor dice así. Usted ya sabe, si usted está en su hogar, si está en el lugar que se encuentre, tal vez está en su cocina, no lo sé, tal vez está ahí en su sala, no lo sé, usted lo sabe. Póngase de pie, porque estaremos leyendo palabra del Señor, voz de mi Señor, voz de su Señor, palabra de nuestro Señor. Amén. Así dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, también yo los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo, con un pueblo falto de entendimiento, los provocaré a ira. Una vez más, ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, también yo los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo, con un pueblo falto de entendimiento, los provocaré a ira. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que en esta mañana tú nos des la facilidad de hablar de ti. Coloca en mis labios, Señor, palabra de vida, palabra que provenga de lo alto,
que venga a través de tu Espíritu, en el canal de la bendición, para que nosotros podamos entender y un día llegar a estar junto a ti. Rogamos en el nombre de Jesús que cautives nuestros corazones, nuestras mentes. Todo nuestro ser está a disposición tuya, porque así tú lo dijiste y así tú lo haces. Por eso hoy, como este pueblo, venimos ante tu presencia a clamarte para que tú, Señor, en nombre de Jesús, limpies nuestras mentes, limpies nuestros corazones y por sobre todo, Señor, nos mantengas en esa cúpula preciosa, cúpula poderosa de el guardado. Tú que todo lo sabes, que tú que todo lo puedes, mi Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que eches fuera, que limpies cada hogar de los que están viendo en este instante, de los que están escuchando en este momento. Señor, limpia de toda adversidad. Señor, echa fuera todo temor. Señor, ata todo demonio, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y es echado a los abismos en el nombre de Jesucristo. Y toda habitación, toda casa dedicada a ti es y será siempre libre, será siempre libertada, será siempre entregada a tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo te rogamos que tú, Señor, vayas haciendo la obra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Bendito Dios. Mire, qué hermosa cosa. Por historia sabemos que aquí Dios está hablando a través de Moisés. ¿Y por qué Dios les habló esto al pueblo de Israel? Sabemos porque el pueblo de Israel fue un pueblo que todo el tiempo pasó quejándose. Pasó siempre cosas que no debía. Mire, no hay pueblo sobre la tierra que haya visto tal portento de Dios. ¿Sí? Porque realmente ellos han podido ver y han tenido oportunidades que muchos de nosotros del día de hoy quisiéramos tenerlas. Muchos en este tiempo quieren y anhelan haber vivido en ese tiempo. Pero algo les voy a decir. Dios sabe el porqué. Dios sabe para qué estamos en este tiempo. Posiblemente por nuestras actitudes que tenemos el día de hoy, muchos de nosotros tal vez ni hubiésemos pasado la primera etapa. Porque realmente nos reflejamos en la forma de caminar del pueblo de Israel. Un pueblo que fue llevado por lo que estaba aconteciendo en la tierra de la promesa, porque ellos estaban viviendo en Canaán. Aunque no era tierra todavía de ellos, pero ellos ya estaban ahí. Pero vino hambre y Dios se había preparado de antemano. Y hablábamos al principio sobre José, y José fue llevado a Egipto con un propósito. Ese buen propósito era para levantar y colocar misericordia al pueblo de Israel. Pasaron 400 y un poco más de años y Dios se acordó de ellos, dice la palabra, y escuchó el clamor y mandó libertador. Sí, pero hay algo hermoso que sucedió en ese tiempo. El Señor no hace las cosas a media, las hace completas. El pueblo prometió libertarlos, pero algo más, hay un aditamento, y eso es lo que se llama gracia. El Señor les prometió libertar, hay algo que si usted ve en la historia de Israel, ellos no se fueron con las manos vacías. Ellos se convirtieron en un pueblo poderoso, en un pueblo numeroso. Él cumplió lo que le dijo al patriarca Abraham.
Él le dijo que su simiente iba a ser como la arena del mar, iba a ser su simiente como las estrellas del cielo. Y Dios se lo cumplió y sigue cumpliendo. Porque hasta el día de hoy la simiente de Abraham es tan grande y tan numerosa que es imposible contarla. Y dijo el Señor, si aquel que puede contarlo, ese es el número de la descendencia que le prometió a Abraham. Pero ¿qué sucede aquí? Dios empieza a hablar a través de Moisés. Y Dios hace una sinopsis de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Sí? En el versículo 10 del mismo libro del 32 de Deuteronomio dice, lo encontró en tierra desierta, en un lugar solitario del desierto, lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Mire, Dios cuidó del pueblo de Israel desde el primer instante que lo tuvo. Dios se enamoró del pueblo de Israel. No por nada, Él dice, este es mi pueblo. Sí, así como Jacob se enamoró de Raquel. Sí, pero ¿qué pasó con Raquel? Raquel estaba llena de celo. Raquel estaba llena de esa actitud que muchas veces nosotros tenemos. Y mire, lo que el Señor le decía, me han provocado a ira con ídolos, dice en el 21. Entonces, por tanto, dice el Señor, y algo que sabemos que cuando ocurre la palabra por tanto, esa palabra significa ley, significa decreto, estatuto, o sea, nadie lo puede cambiar. Y el Señor dijo, por tanto, también yo los provocaré a celos. ¿Sí? Con uno que no es mi pueblo. ¿Cuántas veces Dios no le dijo eso a Moisés? ¿Cuántas veces el Señor no le dijo, sabes qué? Déjame destruirles. Y Moisés intercedía. Y Dios escuchaba. Siempre habló de ese pueblo numeroso, ese pueblo en el cual estamos usted y yo ahora. Éramos un pueblo, ¿cómo éramos? ¿Qué dice el verso 21? Dice, con un pueblo falto de entendimiento. Y nosotros muchas veces nos damos de muy entendidos. ¿Qué cosa más difícil de comprender? ¿Verdad? Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos en lo que vayamos a pretender hacer. ¿Sí? O sea, no nos ensoberbezcamos en lo que nosotros no somos. A veces nosotros nos creemos mucho cuando lo que nos falta es algo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que nosotros somos un pueblo escogido. Escogido a causa del descontento de otro. ¿Sí? Porque aquí bien claro lo dice, como ellos me han provocado a celos, ahora yo les provocaré a celos con un pueblo, que no es mi pueblo, pero que Él nos amó. Porque el Señor no puede amar a alguien si realmente no hay un amor real. Sino sería un Dios hipócrita, y nuestro Dios no es un Dios de hipocresía. No, nuestro Dios es un Dios de amor fiel y fidedigno. Usted sabe lo que significa la palabra fidedigno.
fidedigno es aquello que es el original, no es la copia. Nuestro Dios es un Dios único, no hay otro como Él, ni se levantará otro como Él. Entonces lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos un pueblo escogido. Sí, eso es lo que no debemos olvidar jamás. ¿De dónde venimos? Jamás debemos olvidar de dónde nos sacó. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no querramos volver al lugar de donde nos sacaron. ¿De dónde nos sacaron? De un lugar donde no había entendimiento. Porque dice, les provocaré a hacerlos con un pueblo falto de entendimiento, pero bendito sea el Señor que ahora somos un pueblo que vamos entendiendo la palabra del Señor día a día y vamos creciendo, anhelando verle cara a cara. O sea, este es un proceso que realmente el Señor lo ha hecho. O sea, el Señor ha hecho un pueblo que Él lo va a cambiar, Él lo va a mejorar. ¿Para qué? Para que lo presente. Sí, al Padre. Él no nos puede presentar así como nos sacó. Mire, acuérdese de Esther. Esther era una mujer hermosa, pero no solamente al rey le interesaba la hermosura externa. Tenemos que ver que ahí a Esther le faltaba el comportamiento. ¿Sí? Le faltaba conocer qué le gustaba al rey, qué no le gustaba al rey. Tenía que saber todo lo que se tenía que hacer dentro de la monarquía. Nosotros de la misma forma hoy estamos siendo enseñados para poder ir al lado de nuestro esposo, al lado del que va a ser nuestro esposo, el que es nuestro esposo. Porque si nosotros no sabemos comportarnos como debe comportarse la que es digna de ser la esposa del rey, amados hermanos, podemos ser sacados. Sí, debemos dejar que Él nos cambie. Por eso, primer punto, nosotros somos pueblo escogido, pero no por nuestros atributos, sino debemos dar gracias a Dios. Y nos prefirió primero a nosotros. Así como Jacob, ¿con quién tuvo descendencia primero? ¿Con Raquel? No, es con Lea. ¿Sí? Y no se olvide que el pueblo que alaba al Señor, de donde mi Señor tiene procedencia, es de uno de los hijos de Lea, Judá. Qué tremenda cosa. ¿Sí? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, un poco más atrás, pues le decía, vamos a ir navegando en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 28. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante esto? No solamente conformarnos nosotros con decir, bueno, ya fui escogido y entonces soy salvo, siempre salvo. A veces tenemos esa gran equivocación de creer que por el hecho de que ya fuimos escogidos, ya somos salvos. No, es un proceso, ¿sí? ¿Qué dice 28? Versículo 1 y 2. Dice, acontecerá que si obedeces la voz de Yahvé tu Dios, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahvé Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán si tú hayas obedecido la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Amén. Seamos prudentes. Seamos más objetivos.
no nos quedemos quietos solamente. Trabajemos. Andemos buscando, sí, de que nuestro Dios se enamore, de que Dios, Él ha apostado por usted, ha apostado por mí, y Él sabe que nosotros no le vamos a fallar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dijo bien claro: de los que tú me diste, dijo el Señor, no he perdido ni uno. O sea, significa que todos aquellos que son fieles y se mantienen fieles van a caminar hacia la victoria. Por eso dice: acontecerá que si obedece la voz de Yahvé tu Dios. Por eso es importante la obediencia. Vamos a ser muy es importante que el pueblo de Dios, ese pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo, ese pueblo que al principio no tenía entendimiento, ahora está empezando a entender la Escritura. Así como un Job que pese a que era un hombre sabio, terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros somos un pueblo que igual vamos a ir siendo transformados conforme a nuestra consagración, a nuestro caminar hacia la santificación. Difícilmente usted va a poder adquirir algo si usted no se mueve. Es igual que un estudiante, si quiere lograr una titulación, tiene que sacrificarse, tiene que empezar a caminar. No va a poder adquirir título estando en su cama, no va a poder adquirir una profesión estando jugando simplemente, yéndose a hacer deporte o yendo, a no ser que estudie para alguna carrera deportiva. Pero si no es así, difícilmente va a poder llegar a cumplir sus sueños. Es que la naturaleza humana es tan frágil de que es fácil de corromper. Pero Dios sabe que nosotros necesitamos un poder, por eso mandó el Espíritu Santo. Mire, nosotros necesitamos que siempre nos recuerden sobre estos temas. ¿Sabe por qué? Porque usted que me está mirando allá al otro lado de su pantalla, usted sabe de que usted sigue siendo hijo. ¿Y qué pasa con un hijo? Usted le enseñó a que debe ser un muchacho o una muchacha limpia. O a su hija a que debe andar con la ropa limpia, que debe lavarse los dientes ni bien se levanta, que debe peinarse ni bien se asea. Pero ¿qué pasa con los hijos? Usted lo tiene que volver a repetir 1, 2, 3, 10, 20, 40. Durante el tiempo que él viva con usted, usted siempre va a estar repitiéndole. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la naturaleza. ¿O qué hijo hay de que usted salga y todo esté impecable? ¿Que hay? Hay, pero son pocos. La mayoría necesita ser empujado, necesita ser recordado. Así mismo nosotros como hijos, el Señor muchas veces nos recuerda lo que nosotros hacemos. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que la señal de la obediencia no solamente es aquel que agarra y dice: ah, ya está bien, y no lo hace. El Señor mismo en su palabra nos enseñó esa diferencia de obediencia, cuando nos dio la historia de esos dos jóvenes que ayúdame. Y uno le dijo: ya voy, le dijo, y nunca fue. Y el otro que agarró y le dijo: ven, ayúdame, y le dijo: ay. Pero más después se agarró, se arrepintió, dijo: no está bien eso. Y fue y le ayudó. Y el Señor dijo: ¿cuál de los dos fue más obediente?
Nuestros hijos muchas veces, aunque a regañadientes, agarran y cumplen con las tareas pedidas. Eso es obediencia. ¿Sí? Que Dios nos encuentre haciendo, no pensando. Como dijo alguien, de intenciones no se llega a los cielos, porque de intenciones está lleno el infierno. ¿Sí? Entonces necesitamos primero, ya sabemos de que somos un pueblo escogido. Segundo, tendremos recompensa. La recompensa a la obediencia es mucha mayor. Necesitamos mantenernos obedientes. Hoy que las autoridades nos han colocado, son señores, todo habitante del país no puede salir de su casa. Manténgase en su casa. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Meternos pues en nuestra casa, por más cúpula que tenga. Manténgase en su casa, no salga, porque eso es obediencia. Porque si usted obedece a las autoridades impuestas por Dios, entonces fácilmente usted va a poder obedecer la voz de Dios. Amén. Vaya conmigo. Parece que el libro de Éxodo duerme a muchos, digo el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Sí. Éxodo capítulo 34. Verso 10 adelante. Dice, entonces él dijo, he aquí que yo haré un pacto ante todo el pueblo, ante todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones. Y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Yahvé, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Guarda todo lo que yo te ordeno este día. He aquí que yo voy a destruir de delante de ti a los cananeos, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sí. Ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra a la cual vas, para que no te sirvan de tropiezo. Sí. El Señor sabe qué nos está diciendo hoy. No te mezcles. No te mezcles. Y hoy en día está fácil caer en eso. Seamos muy precavidos, atentos. A mí me encanta ver la actitud de los cachorros. El cachorro cuando escucha algo, ¿acaso sale inmediatamente? No. Levanta las orejitas 2 veces, como queriendo escuchar otra vez como confirmación. Es necesario que nosotros actuemos en ese sentido. Atento, atento. Desarrollar el oír. Desarrollar el oír. Porque la fe viene por el oír. Ya vamos entendiendo por qué el Señor llamó perros a los gentiles. ¿Sí? Desarrollar el oído. Para no equivocarse hacia donde nos vayamos a dirigir. Porque cuidado, que usted por apresurado, usted no escuche la voz de Dios y está escuchando otras voces. Por eso dice en el 12, ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra para que no te sirvan de tropiezo. El Señor nos está diciendo, no te mezcles. No te mezcles. ¿Sí? Y nuevamente nos dice, guarda todo lo que yo te ordeno. O sea, siempre nos va a decir, obedéceme, obedéceme, obedéceme y verás victoria. Él nos ha dicho, yo voy a derribar por ti a todos los gigantes. ¿Sí? Porque del desierto nos va a sacar para llevarnos
a una tierra maravillosa, a la Canaán celestial, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero nosotros beberemos del mismo agua que bebe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos sentados a la diestra del que es y será por toda la eternidad Señor de Señores. Esa agua que fluye del mismísimo río de Dios. Ahí estaremos. Estaremos junto a Él. Qué mayor recompensa, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice, obedéceme un poco más y verás lo que yo voy a hacer. Si usted obedece, más rápido pasan las cosas. Si usted no obedece, se le hace letargo la situación. Acuérdese de Jacob. Cuando Labán le dijo, ¿querés a mi hija Raquel? Sí, le dijo él. ¿Te gusta mi hija Raquel? Porque Labán se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos enamorados ponemos la cara de borregos, ¿verdad? Por más que querramos disimular, se nos nota, pues. Por eso que muchas de nuestras novias que se dieron cuenta que nosotros estábamos muy enamorados, ¿verdad? Porque la mujer se da cuenta cuando alguien está enamorado. Y usted se debe acordar que en nuestros tiempos no era como ahora. Teníamos que luchar por ese amor. Usted le decía, ¿sabes? ¿Querés ser mi novia? Y te decía, dame, voy a pensarlo. O sea, te tenía uno y no solamente uno. Los días que ella quería. Y tú, todos los días ibas a esperar la respuesta. ¿Sí? Porque se te notaba la cara de enamorado. Y no me vas a decir que el padre no se daba cuenta. Más aún se daba cuenta, ¿verdad? Porque la actitud de la hija más la actitud del borrego a medio morir, imagínate. Entonces aquí Labán se dio cuenta y le dijo, ¿querés a mi hija Raquel? Sí, trabaja 7 años, le dijo. ¿Y Jacob acaso hizo números? Dijo, no, a ver, 7 años multiplicado por 365 días. No es mucho. ¿Y cuánto me paga? Ni le pagaba nada. Pero por amor, Jacob, ¿qué dice la palabra del Señor? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que los 7 años le parecieron 7 días. Hágalo por amor. Quédese en su casa por amor. Obedezca al Padre Eterno, obedezca a Jesucristo por amor. Y usted va a ver que todo esto que está aconteciendo, este tiempo de 10, va a pasar. ¿Y qué pasó después? Cuando Jacob se vio engañado. Fueron los 7 años más duros que tuvo Jacob en su vida. Porque no estaba enamorado. Así hay muchos hijos de Dios. De que van a pasar, la van a pasar. Pero ¿sabe qué? Sin gozo. ¿Y cómo es el fruto de los sin gozo? ¿Cómo era la actitud de los hijos mayores de Jacob? Un Simeón. ¿Sí? ¿Cómo era su actitud? Belicosa. Va a depender mucho de nuestro comportamiento en amor para ver la actitud de nuestros congéneres. ¿Sí? O sea, Dios dice, no te mezcles, obedéceme, obedezcamos. Y va a ver usted cómo va a pasar el tiempo, así de rápido. Usted no va a sentir el tiempo. Así como las personas cuando vienen a la iglesia, especialmente a las iglesias de Cristo. Dice, ya va a empezar el pastor la predicación. Ya. Va a decir 5 minutos más y sus 5 minutos son 1 hora. Hay muchos que ahora ponen en las redes sociales, ¿cómo extraño los 5 minutos del pastor? ¿Cómo extraño, ya termino, del pastor?
Pero aquel que realmente esté enamorado no va por el pastor. Aquel que esté enamorado no va por lo que le dan, sino él va por el que viene. Cuando va con esos ojitos, él no mira al pastor. Él no mira a su hermano de la iglesia si va mal o bien. Él simplemente está mirando del que esté enamorado. Todo el trabajo que hace es por él. Jacob 7 años trabajó y no lo sintió. Pasó tan rápido y tan de repente de que después estuvo en el altar. ¿Sí? No te mezcles. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. ¿Sí? Versos 1 para adelante. Dice: escucha, oh Israel, tú vas a cruzar hoy el Jordán para ir a destruir a uno de los pueblos más numerosos y poderosos que tú, y ciudades grandes, fortificadas y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo poderoso y de gran estatura, hijos de los gigantes, a quienes conoces y de quienes has oído decir: no hay nadie que pueda oponer resistencia a los gigantes. Para que entiendas hoy que es Yahvé tu Dios el que cruza al frente de ti. Él es fuego consumidor, y Él los va a destruir, y Él los va a derrotar delante de ti, de modo que los aniquiles y los extermine rápidamente, como Yahvé te lo ha dicho. Aleluya. Miren, Dios nos ha prometido victoria. Nosotros en pequeños, cuando iniciamos en los años 80 en la iglesia, cantamos alabanzas de victoria. ¿Sí? De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. Mire, realmente en ese tiempo no teníamos la tecnología que tenemos hoy, pero nos sentíamos muy pero muy contentos con lo poco que había. Y hoy tenemos tantas cosas que hay pueblo descontento. Yo recuerdo que en la iglesia simplemente había una guitarra, un bombo por el cual nos peleábamos todos los muchachos, y unas patitas de chivo que hacían a modo de cascabeles. Y usted alababa y no se cansaba de alabar. Usted no buscaba más allá, usted no buscaba, ay, que falta teclado, que falta guitarra eléctrica, que falta bajo, que falta saxo, que falta trompeta. No, usted tenía la trompeta, usted tenía los tambores, usted tenía todo, la orquesta en su vida. Él nos ha prometido victoria y Él nos ha dado la victoria. Él dice: yo te daré la victoria contra ese pueblo que es más numeroso, aquellos que han dicho no hay nadie que pueda oponer resistencia a los gigantes, pero nosotros sabemos que Dios hace y hará la batalla contra ellos. Nosotros simplemente no dejemos de bajar los brazos. Ahí mismo, vamos, en verso 4 dice: cuando Yahvé tu Dios los haya derrotado delante de ti, no digas en tu corazón: gracias a mi rectitud Yahvé me ha introducido para tomar posesión de esta tierra, porque es a causa de los pecados de estos pueblos que Yahvé los expulsa de delante de ti. No es gracias a tu justicia ni a la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra, sino que es por los pecados de estos pueblos que Yahvé tu Dios los expulsa de delante de ti, para confirmar la palabra de Abraham, Isaac y Jacob. No olvides,
tu procedencia. Mantente en obediencia. No te mezcles. Él prometió victoria. Pero cuando haya victoria, no te olvides de quién viene. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, viene de alguien mucho más poderoso. No digas, dice el Señor, que es por la rectitud de tu corazón, porque el día que eso hagas se llama arrogancia. No es gracias a tu justicia, porque el día que digas eso te estarás llenando de orgullo. Mantengamos la humildad y no olvidemos nuestra procedencia. Cada que estés por levantarte más allá de donde el Señor te ha colocado, retrocede en tu pensamiento, no para hacerte miserable, sino para que recuerdes de dónde fuiste sacado. Nosotros éramos a un principio un pueblo que no era pueblo, y era un pueblo falto de entendimiento. Nosotros tendríamos que estar en la lista de estos derrotados, pero Dios nos miró e hizo misericordia. Él está haciendo misericordia. Y acompáñame a Hebreos. Ya son 5 puntos que estamos viendo. Hebreos capítulo 12. Verso 28. Aleluya. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con modestia y temor. Los 5 anteriores puntos, ley. Pero bendito es el pueblo de Dios, que tenemos también la gracia que nos dejó Jesucristo. Y nos dice que debemos aprender a servir con modestia y temor. No nos jactemos, porque la victoria es del que es. Si te estás manteniendo obediente en tu casa, no es porque tú eres obediente, sino porque esa obediencia la colocó Jesucristo. Porque si fuera así, no estaríamos en nuestras ventanas mirando y anhelando afuera. Si no, no estuviésemos haciendo planes de decir, ay, ni bien termina esto, nos vamos a ir para allá y vamos a hacer aquello o el otro. No, no estarías anhelando. Anhelarías estos momentos. Y acuérdense que va a haber mucha gente que van a anhelar estos tiempos. Usted cuando sale ahora, usted puede ver los cielos azules. Usted puede escuchar el cántico de los pajarillos. Usted cuando sale afuera puede ver y contemplar las estrellas. Porque Dios le está dando descanso a la tierra. ¿Por qué? A causa de los justos. Porque dice el Señor, falta un poco más de tiempo. Por eso está limpiando la tierra. Porque falta un poco más de tiempo. Porque el Señor quiere hacer su obra para alguien. Y por último, a Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo.
Las primeros 5, realícelas usted. Pero las 2 últimas, déjeselas a Dios. Porque Él va a poner a través del Espíritu Santo la modestia y la gracia de poderle servir. Porque llegará un tiempo de que a esa quietud el Señor hará regeneración. Del 1 al 6 corresponde actividad de obra. Pero las 7, esa es actividad de Dios para su vida. Usted quiere, déjese vestir. Usted quiere libertad, déjese pasar el tiempo. Solamente no se quede quieto. Sírvale a Dios en mente, en actitud y acción. No deje de pensar en Dios. No deje de exteriorizar ese amor de Dios. Oremos por los que están haciendo mal, porque si no, no somos hijos. Porque usted no sabe que ese incumplido de ahora llegue a ser hermano en Cristo. No sabemos que esos que ahora son beligerantes, mañana sean pueblo o parte del pueblo del Rey de Reyes. Porque nosotros éramos un pueblo falto de entendimiento, más ahora nosotros estamos en el curso del caminar de los justos. Pero no vayamos a decir un día como Pablo: no vaya siendo heraldo, me quede. Seamos precavidos y prudentes. Sea precavido y prudente en su casa. No olvide que este es un caminar con mucha desaveniencia, pero que viene poder, viene poder. Anímese, anímese. Cada que usted esté por decaer, escuche bien, levántese, yerga su cuerpo, va para adelante, mire al cielo, mire a la derecha, mire a la izquierda, mire dónde están sus pies, pero jamás mire hacia atrás, porque su meta está en dirección al Cristo. Solamente vamos a poder vencer teniendo los ojos puestos en el rostro de Jesucristo, porque cada que miremos el rostro de Jesucristo nos va a infundir aliento de vida, unos para arrepentimiento y otros para victoria. Dios nos los bendiga. Y no concluiremos sin darle gracias al Señor a través de una oración. Incline su rostro ahí donde esté, para que el Señor le dé fuerzas para continuar en estos días que aún nos faltan por concluir. Tiempos de victoria vienen, tiempo de avivamiento viene, porque mi Cristo está a las puertas. Gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores. Tú eres un Dios grande, todopoderoso, y te agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, mi Jesús. Un día más hablando tú con nosotros. Un día más, Señor, dándonos fortaleza
Un día más, Señor, entregándonos el mejor tesoro que tú tienes. Un día más que abres nuestra mente y nos muestras todo aquello que tú has dado, darás. Y hoy lo estás haciendo. Te agradecemos porque nos estás manteniendo firmes. Aunque a veces estamos por titubear, pero ahí vienes tú y nos dices un poquito más, un poquito más, y ya vengo por ti. Oh amada mía, esposa mía, ya vengo por ti, dice el Señor. Vístete, atáviate, adórnate, lávate, gózate, porque vengo por mi amada, nos dice el Señor. Vengo por ti y ese eres tú, dice el Señor. Vengo por la que hierve de amor por mí, dice el Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Dame fuerzas para continuar, danos fuerzas para continuar. En el nombre de Jesucristo pedimos que nos inyectes de valor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos mucho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te rogamos por las autoridades, para que tú les des, Señor, sabiduría y entendimiento. Y a nosotros, los que nos corresponde estar en tutela, danos fuerzas para continuar. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos dé salud, que no falte el pan en nuestras mesas, que no falte el maná del cielo. En el nombre de Jesucristo sean renovadas toda actitud de corazón. Seamos puestos en el sitial que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Jesús. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te bendecimos. Gracias, Dios eterno. Sigue para adelante. Dios le ama. Dios le ama. Y el Señor le bendiga. El Señor me lo bendiga y lo cubra con su sangre preciosa. No lo olvide. Él le ama. Él le ama. Y jamás le dejará de amar. Somos un pueblo escogido. Tendremos recompensa. No nos mezclemos. Tenemos victoria. Tenga humildad. Sirva con modestia y temor, para que seamos parte de los regenerados. El Señor me lo bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. No tengo a dónde ir sino a ti. Tu presencia, Señor, es mi necesidad. No